Bienvenidos a este episodio de Economentes Podcast. Mi nombre es Ángel Toscano, soy estudiante de Sociología de la FES Zacatlán y coordinador editorial de la plataforma Economentes. ¿Han escuchado acerca de las energías alternativas? Hoy hablaremos sobre ellas y sobre la posición de México ante esta oportunidad de desarrollo. El sector energético se ha vuelto fundamental para cualquier economía moderna, pues la energía es, en su definición más simple, la capacidad que tiene la materia para producir trabajo en forma de movimiento, luz o calor. Es decir, es la capacidad para obrar, transformar o mover. Estas tres palabras engloban gran parte de la acepción económica y nos resume en gran medida el modus operandi de los modos de producción modernos y por ende el sistema económico general. Hoy en día, la energía es fundamental para la producción de bienes y servicios y se utiliza en todas las etapas del proceso productivo, desde la extracción de materia prima en los sectores agropecuarios y mineros, la transformación de bienes y todas las industrias que conlleva, donde se utiliza infinidad de máquinas que requieren de la energía. Las fuentes de energía alternativas se presentan ante el hombre como un punto de inflexión ante la grave situación climática que se vive desde la década de los años 50, época en la cual se recogieron datos que mostraron que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera estaban aumentando muy rápidamente. Las fuentes de energía alternativa son fuentes de energía que al ser captadas y consumidas no requieren de la quema de algún combustible fósil. Los principales ejemplos de estas fuentes de energía son la energía solar, hidráulica, entre otras. Con la aplicación de estas, la quema de combustibles fósiles tendría una reducción considerable y con ello podríamos estar ya hablando de disminuir el daño que esto le ocasiona a la Tierra por medio de la emisión de gases de efecto invernadero. Para ampliar este tema están con nosotros Mariana Tello, Mauricio Torres y Marco García. Ellos son estudiantes de Economía en la Facultad de Economía y también está con nosotros César Ramírez de la carrera de Actuaría en la Facultad de Ciencias. Bienvenidos, chicos. Hola, ¿qué tal, Ángel? Muchas gracias. Aquí, bienvenidos. Esperamos que este podcast sea de mucha información útil para nuestros escuchas. Y pues bien, me parece importante mencionar, ya que estamos hablando de esto, un poquito sobre lo que es la revolución energética. Recordemos que a través del tiempo México y el mundo ha pasado por varias revoluciones energéticas, revoluciones industriales, las cuales pues han ido cambiando. Principalmente la primera revolución industrial fue aquella en el siglo XVIII y XIX, donde era la madera. La madera era el principal insumo y fue sustituida por el carbón. Después de esto, en las primeras décadas del siglo XX, toma lugar la segunda revolución industrial. Este es importante porque cambia totalmente el paradigma de lo que se conocía y el carbón viene a ser sustituido por el petróleo y los hidrocarburos, dando entrada a muchísimas formas de generar energía dado a este tipo de material. Ahora, se espera que en estos años estamos próximos a tener a una tercera revolución energética, la cual el petróleo y los combustibles fósiles serán reemplazados por lo que son todas estas energías alternativas, de qué es lo que vamos a hablar. Dado que pues actualmente el petróleo se ha complicado un poco su extracción, también sus reservas naturales que se tenían han bajado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el mundo? Pues cambiar una forma de producir energía y la más óptima para esto son las energías limpias o también energías alternativas. Hola, buenas tardes a todos. Y justamente es el tema de nuestro podcast del día de hoy, las energías alternativas en México. Como ya lo has dicho, Mauricio, actualmente México y en general el mundo enfrenta un problema que ha sido ocasionado por la revolución industrial principalmente. Todo esto por el desarrollo de las tecnologías y diferentes medios de producción que han colaborado al sistema actual a proporcionar los servicios y bienes que los consumidores, o sea nosotros, pues compramos, ¿no? Sin embargo, no nos han, o bueno, en la mayoría de los casos suelen culpar al consumidor y pocas veces las empresas asumen su responsabilidad en cuanto al impacto ambiental que generan ellas mismas. Por lo tanto, considero que las energías alternativas serían una oportunidad para México y para el mundo en general, y sería una forma de paliar la crisis ambiental y sanitaria que actualmente estamos viviendo.
Estoy de acuerdo contigo, Marco, y ya que lo mencionas, yo voy a hablar del Acuerdo de París que se implementó o se puso en marcha el 4 de noviembre del 2016, en el cual los países involucrados se comprometían principalmente a reducir sus emisiones de carbono en menos de 2% y se comprometían al uso de las energías renovables, y entre ellos se incluía México. La aplicación del Acuerdo de París requiere que toda la economía y toda la sociedad, incluyendo a las empresas y al gobierno, hagan una mejor ciencia posible, en donde la investigación y el desarrollo y la reproducción de estas energías renovables sea extendida en todos los países que están involucrados, y reducir también las energías que no son renovables, como por ejemplo el carbón y el petróleo sobre todo. El petróleo es utilizado en los medios de transporte desde mediados del siglo pasado. Los materiales que se utilizan para la producción de esta fuente de energía se basan en la combustión. Dentro de estos mecanismos destaca la gasolina, que es una composición de hidrocarburos obtenida del petróleo, y es por esto que el petróleo se ha convertido en una materia prima que ha sido muy deseable para los países alrededor del mundo. Otra de las energías es la energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad, que ha sido utilizada por años, y hay estudios como el INEGI, también el INEGI en 2015 hizo un estudio que arrojó resultados que solamente el 0.5 de las 32 millones de viviendas cuentan con un panel solar. Y la razón de esto podría ser los costos de un panel solar, y que tal vez el beneficio a largo plazo sea mayor, porque estamos hablando de que una familia se podría ahorrar el 95% de su tarifa de luz si tiene un panel solar, y que a lo mejor la primera inversión pues sí es demasiado alta, aunque a largo plazo le traiga un mayor beneficio. Pues esto implica que pues tenga que desembolsar un primer ingreso, lo cual la mayoría de las familias en México no está en condiciones de hacerlo, ¿no? Esto también es algo que nos puede retrasar. Creo que esa es una de las razones por las cuales, al menos en México, no se cumple con este Acuerdo de París que menciona Mariana. O sea, el costo que tiene el hacer el cambio de las energías sucias a las energías limpias es un costo que es elevado para quien lo va a utilizar, ya sea empresas o las mismas familias, pero también es un precio que es un precio muy alto, que el Estado tal vez no está tan dispuesto a cubrir, y esto lo vemos con la compra de la refinería de hace unos días que el presidente hizo, ¿no? En la cual, en lugar de empezar a hacer inversiones en energías limpias, pues están haciendo inversiones en energías sucias, porque al final de cuentas es lo que genera al Estado, ¿no? Entonces creo que esa es una de las razones, pues simplemente queda en una utopía, ¿no, Mariana? O sea, ese 2% de reducción de carbono se ve a muy largo plazo, ¿no? Bueno, y ya se estaba como implementando este objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable, sostenible, obviamente poquito a poco, porque las energías renovables ya se estaban organizando de una forma regional, en donde al norte se iban a enfocar en un desarrollo solar, al centro se iban a enfocar en la geotérmica y al sur la eólica. Datos del 2017 marcan que la generación de electricidad se distribuyó de esta siguiente manera: 81.1% era de una fuente fósil, mientras que el 18.99% era de energías renovables, donde la energía hidroeléctrica era la que tuvo mayor participación, ya que obtuvo el 11.68% en la generación total, que tuvo una tendencia a la baja, en 16.61%. La geotérmica se generó con un 2.3%, y en 2016 incrementó un 0.94%, mientras que la energía solar presentó su participación más baja con 0.1%, dejando en último lugar la energía nuclear, que hay muchísimo debate también sobre ello, si es limpia o no, pero se alcanzó en un 4.23% en zonas como Veracruz, que hay de hecho una planta nuclear. Y ya que mencionaste que compraron una refinería,
este objetivo pues se vino a la baja porque más que un plan de fomentar una energía limpia a nivel nacional, pues era simplemente una estrategia política de por medio donde se compró la refinería, pero era con inversión extranjera directa. Sí, esto me parece muy interesante hablar también sobre esta parte de lo que es las refinerías. Como tal, me parece importante mencionar que la refinería que se compró no es la única que se puso en venta. Se pusieron en venta otras 9 instalaciones de Shell. ¿Con qué fin? Con el fin de que esta empresa diera un giro a descarbonizar el planeta. Esto quiere decir que quiere dar un giro, una transformación en su huella de su refinación. ¿Para qué? Ellos obviamente ya se están apegando un poco más a estos acuerdos de París. Recordemos también que el auge de los autos eléctricos está aumentando. Entonces, ¿qué es lo que ahora le interesa a esta empresa? Es pegarle un poquito más a las baterías de litio, al desarrollo de energías renovables, las cuales puedan ayudar al medio ambiente. Pero esto también trae a México problemas. Es decir, ahorita estás como obteniendo toda la gasolina que tú vas a poder proveer a tu nación, a tus mexicanos, pero obviamente recordemos que los costos de transporte es algo muy alto y que esto complicaría un poquito todo esto. También es importante destacar que si el negocio de los autos eléctricos en México sigue creciendo, sería una mala compra. ¿Por qué? Porque obviamente estos autos ya no utilizan la misma energía, la misma gasolina que un auto convencional y pues Shell se estaría adelantando a lo que podría pasar, tratando de renovar sus inversiones, sus investigaciones a una energía que puede ser mucho más sana para toda la población como esta. Entonces aquí Pemex puede que se haya metido el pie solo, pero esto solo lo sabremos al paso del tiempo, porque puede que por un momento dé precios estables a sus mexicanos, pero por otro lado, como les repito, si cambia autos eléctricos en México pronto, sería una muy mala compra y tendrían que estar pensando en tener una venta igual de esta. Diversos estudios han mostrado que el costo de energías renovables en los últimos años ha disminuido considerablemente a diferencia de las energías fósiles. Además, pues la crisis sanitaria nos reflejó la vulnerabilidad que podemos enfrentarnos la población. Por ejemplo, se registró el aumento de un mayor consumo de energía, todo esto porque pues obviamente estuvimos dentro de nuestras casas y todo ello. Sin embargo, si bien recordarán, hace algunos meses pues se registró un apagón en la mayor parte de nuestro país, ¿no? Y pues se puso en duda nuestra vulnerabilidad energética y que sin duda alguna con la administración actual prefiere mantener una estabilidad macroeconómica a mantener una estabilidad ambiental que proporcione un mayor futuro para los mexicanos, como ya mencionaron. Sí, exactamente. En general se está basando mucho, seguimos atrapados en metas macroeconómicas que no toman en cuenta que los recursos son escasos, y los recursos escasos pues es el agua, pues el petróleo igual es un recurso escaso. Entonces no puedes depender de tu economía a través de un recurso que se va a acabar algún día, ¿no? Entonces sí hay que revisar cómo se va a implementar una energía que sea renovable, que sea sana para las empresas y para los consumidores de esa energía, y sobre todo que no afecte en gran medida a otros recursos que podríamos ocupar para nuestra economía. Estamos ante una situación difícil, Mariana, con lo que comentas. Sin embargo, pues podríamos hablar en la teoría, cuáles son las proyecciones que tenemos acerca de las energías renovables en México. Estamos sí en una situación difícil en la que no se le está dando la importancia que se le debería a las energías limpias, pero pues también hay algunas proyecciones, ¿no? ¿Qué pueden comentarnos ustedes, compañeros? Sí, me gustaría comentar sobre estas proyecciones que la energía renovable principalmente es la clave para lograr la soberanía energética en México, para no depender de nadie, para que nos brinde toda la energía
energía que nosotros podamos sacar. Y cómo, pues obviamente de la manera más limpia posible. Actualmente en México se estima que puede tener mucha ventaja en comparación a otros países. Esto debido a 3 cosas: el clima, su ubicación geográfica y su extensión territorial. Esto es importante porque permite el uso de varios tipos de energías limpias. Puede ser la energía hidroeléctrica, la energía eólica, la energía solar, la energía geotérmica y la energía nuclear, las cuales han estado teniendo un constante aumento en esto. Por ejemplo, hablando de la parte de la hidroeléctrica, se tiene que, por ejemplo, el estado que más tiene cuencas para poder producir este tipo de energía es Chiapas. Después de esto sigue lo que es Nayarit y hasta el último sigue Veracruz y Tabasco. Esto ha crecido desde el 2009, habría 6 plantas mini hidroeléctricas. Actualmente se están desarrollando otras 9 plantas, pero ya no son mini, ya son grandes, ya son plantas normales, lo cual tienen pensado, por ejemplo, hay una presa que se llama El Cajón, que esta puede presentar o puede proveer de energía aproximadamente a 4 de los municipios que están cerca de esta presa. Estás hablando que es una extensión bastante grande de personas, de tierra, que tú puedes mantenerla pues con energía limpia todo el tiempo. Se estima que para 2029 el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional se construyan un total de 69 centrales eléctricas adicionales para poder dar capacidad de unas 5.449 MHz. Esto habla de aproximadamente, si fuera actualmente de las 9 plantas están dando 139 MHz, estás hablando que estarías creciendo más de 500% tu producción eléctrica simplemente de las presas que tienes en México. Ahora, hablando un poquito sobre lo que es la energía eólica, el principal estado que tiene potencial eólico es el estado de Oaxaca, seguido de Zacatecas, Hidalgo y Baja California. Se calcula que la inversión pública para la energía eólica para el periodo 2019-2025 sería de $791 millones. Igual hay un programa de desarrollo del sistema eléctrico que va a permitir construir 97 centrales eléctricas adicionales a través de todo el país. Esta energía me parece muy importante considerando el gasto que se tuvo actualmente en esta refinería de Pemex, que fue de $600 millones. Si tú hubieras invertido un poquito, mínimo la mitad de esto, y hubieras tenido la mitad de la inversión que se espera para el 2025 en esta energía renovable. Entonces es importante destacar este tipo de oportunidades que México no tiene que dejar pasar y se tiene que poner muy objetivo de qué es lo que quieres llegar a tener y cómo lo planeas lograr. Y si tú haces este tipo de inversiones que a final de cuentas te está trayendo más energía sucia, pues tus planes se te pueden ir complicando un poquitito más. Otra energía que también me gustaría tomar en cuenta es la energía solar. La energía solar de México se estima que puede dar un potencial 50 veces mayor a lo que actualmente se produce como energía eléctrica nacional, como aproximadamente por los paneles solares. En 2015 había 328,000 metros cuadrados y actualmente ya hay más de 164,000 metros cuadrados extras. Entonces, esto quiere decir que ha crecido más de la mitad en 10 años la instalación. Como si bien decías, Ángel, los costos son elevados, pero me parece que las consecuencias son mejores. Simplemente el ahorro que te puede traer en pagar la luz de tu casa o de algún negocio puede ser mucho mayor. Ya lo ves aquí, hay empresas que actualmente ya se están dedicando a promover este tipo de energías porque les sale mucho más barato. Por ejemplo, Bimbo. La empresa Bimbo ya tiene instaladas algunas plantas de energía solar con tal de pues ya no pagar tanta electricidad. Por ejemplo, Bimbo ya tiene actualmente paneles solares trabajándose en su empresa, lo cual hace una disminución de costos y una disminución en la producción en cuanto al uso de la energía eléctrica que utilizan. Ahora, si muchas de estas empresas que utilizan muchísima energía para producir, para crear, para transformar, lo utilizaran, yo creo que sí podríamos tener una muy buena respuesta en cuanto al cambio climático, en cuanto a los cambios ambientales, daños ambientales que se le han ido generando al planeta.
el tema de las energías alternativas ha estado en el debate público, precisamente en el ámbito gubernamental, al menos desde la década de los años 70 y 80, cuando precisamente se realizó a través de la Organización de las Naciones Unidas, pues lo que fue la Conferencia de Estocolmo en 1972, posteriormente la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el 92, que dio paso precisamente a lo que fue el Protocolo de Kioto, que se adoptó hasta el año de 1997 y que ya entrado en el siglo XXI, pues nos permitió como países miembros de la ONU, pues formular lo que es hoy en día la Agenda 2030. Y precisamente en esta agenda del año 2030, o la expectativa que se tiene, es que precisamente con los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el número 13, que habla precisamente sobre adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, es que se pudo llegar un año después a lo que fue lo que ya se ha mencionado del llamado Acuerdo de París en el año 2016, y que bueno, posteriormente los gobiernos pudieron aterrizar esta agenda a sus respectivas legislaciones nacionales para empezar a impulsar y promover el uso de estas energías alternativas. Ahora, ¿cómo se vincula el sector público con la iniciativa privada? Bueno, a nivel internacional ya existe una organización que se llama Coalición por el Capitalismo Inclusivo, que reúne a los líderes globales del sector financiero y en lo que hoy se ha llamado como finanzas verdes, y entre las cuales se encuentran como principales compañías que mencionaba mi estimado colega Mauricio, Nestlé, también aseguradoras como Allianz, MedLife, incluso instituciones financieras como JP Morgan, gestoras de activos como BlackRock, Vanguard, la Ford Foundation, Citigroup, DuPont, entre otras, y que bueno, el objetivo de ellas es poder complementar desde la iniciativa privada toda esta agenda para el desarrollo sostenible que se ha venido trabajando en la Organización de las Naciones Unidas, y que uno de sus principales promotores del mundo occidental, al menos, McCartney, quien fuera precisamente pues exgobernador del Banco de Canadá entre los años 2008-2013 y posteriormente enviado especial como representante en la ONU para la acción climática y las finanzas verdes, donde a partir de todas estas instituciones y foros internacionales que se han llevado a cabo, por ejemplo, por dar algunos datos, en el año 2007 se pudo emitir el primer bono verde, en el año 2012 se establecieron ciertos principios para el aseguramiento sostenible, esto es lo que tiene que ver con las instituciones aseguradoras y reaseguradoras, y ya entrados en el 2016, surgió un estudio muy importante a partir del G20 que se llamó precisamente el Grupo de Estudio para las Finanzas Sostenibles, donde se hablaba ya de una transición energética de la que ya nos comentaba Mauricio al inicio, y dentro de esta transición energética es donde entran todas las energías alternativas que también ya nos comentaba Mariana, como la energía nuclear, la energía solar, la energía eólica, y que ya dependiendo del contexto socioeconómico y político de los países se podría ir avanzando. Y ahí retomo el primer punto del que hablaba, hasta llegar al año 2030. Precisamente por esta agenda de la Organización de las Naciones Unidas es muy importante, porque es todo un impulso que se está llevando a nivel mundial para llevar hacia adelante toda esa transformación en la vida económica y social. Y ahora bien, tocando el tema de México, me gustaría ahondar un poco sobre las razones o posibles argumentos que esté tomando esta administración precisamente para no alinearse a esta agenda de desarrollo sostenible. Una de ellas precisamente es lo que se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 en lo que tiene que ver con el tema de la soberanía energética. Esta cuestión de la soberanía energética parte de una definición de un planteamiento muy diferente al que se está llevando desde la Organización de las Naciones Unidas. Este planteamiento tiene que ver con un nacionalismo económico y un proteccionismo comercial
que lo que busca es reforzar las cadenas locales de valor y, por supuesto, enfocarse en la economía interna en este caso de nuestro país, del Estado mexicano, lo que a su vez conlleva otro concepto muy importante o adyacente, que es el de la seguridad energética. Ese tema de la seguridad energética lleva implícito ya una institucionalización que el actual gobierno, digamos, dentro del marco jurídico, lo vincula con el artículo 27, donde establece que el Estado, aparte de ser el rector de la economía o de las directrices económicas a nivel nacional, es también quien debe dirigir la planeación de todas las líneas, infraestructuras y cuestiones energéticas en nuestro país. Ahora, otro tema muy importante es que, o un segundo argumento, es el que respalda precisamente el de quién asume los costos de inversión en estas nuevas energías alternativas. Entonces, como el actual gobierno mexicano, desde que tomó posesión, asumió una postura de no aumentar la deuda pública y a su vez de no incrementar los impuestos a través, por ejemplo, de alguna reforma tributaria o fiscal, como se está llevando a cabo en otros países de la región de América Latina y que ya hemos venido hablando en esta gran plataforma que es Economentes. Es por ello que no le ha dado impulso a ese tema y, por supuesto, que no ha llevado a cabo, al menos de forma estricta, políticas económicas contracíclicas, como sería precisamente lo que acabo de mencionar, un aumento en los impuestos o incurrir en deuda pública para precisamente reactivar la economía, pero que a dónde se iría dirigido estos recursos recabados por el Estado, de acuerdo al Plan Global de la Organización de las Naciones Unidas, o que se impulsa a través de ella y de la Coalición por el Capitalismo Inclusivo, pues precisamente de las energías alternativas. Entonces, ¿qué es lo que le resta al Estado mexicano para poder tomar cierta postura a favor de estas energías alternativas? Que precisamente ya no se vea viable el actual plan económico que se está desarrollando. Sin embargo, eso tendría un alto costo social, precisamente para toda la agenda de inclusión, que ese es un tema que sí se ha estado impulsando desde el actual gobierno mexicano y que, bueno, a diferencia de la administración pasada, que no se había llevado a cabo esta agenda de inclusión, pero sí una agenda sostenible, tanto que se llevó lo que se conoció muy famoso a nivel internacional, lo del Pacto por México y por ende lo de la reforma energética, y que, bueno, retomando precisamente estas cuestiones de la iniciativa privada, quien fuera uno de sus principales impulsores en la década pasada, McCartney, es por ello que ahora, y justo una noticia de últimas fechas, es que la revista The Economist, que es una revista británica y a favor de toda esta agenda de inclusión y sostenibilidad, ha criticado las políticas energéticas del actual presidente mexicano, precisamente por no ser afines a esa postura sobre las energías alternativas. Y a manera de conclusión, quiero comentar que al menos en el continente americano se ve una tendencia a favor del uso de este uso de energías renovables, como se vio evidenciado en la toma de posesión del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuando hablaba de un programa de reactivación económica conocido o denominado por su administración como Build Back Better, donde anunciaba una inversión por parte del Estado de $4 billones. Sin embargo, eso precisamente para subsidiar y financiar a las empresas como las que ya he mencionado al principio, que forman parte de esta coalición, para que haya una transformación energética en lo que tiene que ver con Estados Unidos, con las mismas características, una economía hacia el interior, un proteccionismo en el ámbito energético también, y sobre todo empezando a desvincularse con las empresas tradicionales de energía, que son las de hidrocarburos y las del gas. Sí, justo como comentaba mi compañero César, acerca de las propuestas al sector público, deberíamos incluir las propuestas a las instituciones, sobre todo el CONACYT, donde se han hecho esfuerzos para crear propuestas que se lleven a cabo para que se implementen estas energías renovables que no tengan mayor costo y que sean accesibles para todos los sectores de la población. Desgraciadamente, el presidente no opina lo mismo, puesto que sigue recortando a las instituciones de investigación y en particular al CONACYT. Los recortes
año con año van del 2 al 10% y esto frena bastante la investigación, porque a final de cuentas, antes que científicos son personas y necesitan los recursos. Entonces sí sería importante el hecho de destacar esto, porque el CONACYT es una institución que realmente tiene un impacto en la sociedad, porque realmente el CONACYT tiene propuestas muy interesantes que sí se podrían llevar a cabo y que desgraciadamente el gobierno no los está escuchando. Entonces, mi propuesta sería que se le prestara mayor atención a las instituciones y sobre todo que se le diera el presupuesto que realmente merecen, porque estas instituciones están ayudando a contribuir a la investigación y a la difusión de la ciencia para implementarlo en el ámbito económico y social de la población. Sí, si bien como dice Mariana, se tiene que cambiar algunas cosas, se tienen que, pues sí, modificar desde cómo se está gastando, cómo se tiene una infraestructura, la cual en este sexenio o en esta administración se ha dedicado más que nada a las energías de combustibles fósiles, lo cual pues se tiene que dar cuenta que esto ha ido cambiando tanto en la demanda, en el precio, en la escasez del material. Entonces tienes que dar un giro sí o sí, voltear a ver a las energías limpias, a las energías las cuales pueden aumentar la eficacia energética. Actualmente, por ejemplo, en Brasil se implementaron diferentes cambios para poder así aumentar un poquito el uso de estas energías. Por ejemplo, todo el alumbrado público de Brasil se cambió a lámparas LED. Esto tiene un gran impacto en la reducción de las emisiones de carbono y en el consumo eléctrico, dado que pueden ser hasta un 60% más eficientes que la iluminación tradicional. También, aunado con esto, le pusieron un sistema de control inteligente, lo cual pueden reducir aún más los costos de energía y operación del alumbrado público. Por ejemplo, pueden ser programados para disminuir o aumentar la cantidad de luz dependiendo del día de la semana, el nivel de circulación de transeúntes o de vehículos. Asimismo, este sistema de control ayuda a reducir los gastos de mantenimiento y pues pueden indicar el estado de las lámparas en estado real, saber cuánto tiene de carga, saber cuánto le falta, y impulsar así una producción de energía más saludable, más sostenible y también un cambio en la infraestructura. Esto me parece importante porque según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, a nivel mundial desperdiciamos mucha energía. Existen centenares de estudios que demuestran que se puede utilizar la energía de manera más eficiente y es hora de que los gobiernos y las empresas empiecen a eliminar tanto lo que pueden ser bombillas ineficientes que gastan mucho cuando pueden ser ahorrativas. También es importante invertir en vehículos menos contaminantes y más eficientes. También se está promoviendo lo que es el uso de equipos eléctricos más eficientes, dado que pues es el futuro, ¿no? O sea, si tú quieres dejar de producir tanto dióxido de carbono, pues tienes que voltear a ver hasta los autos eléctricos, dado que es uno de los principales contaminantes en el mundo. Otra cosa que me parece importante es que se tiene que eliminar el gas de efecto invernadero. ¿Y cómo es esto? Pues tienes que cambiar tanto tu forma de organizarte, tu forma de producir todas estas energías, como bien lo decían, tenemos que cambiar sí o sí y aprovechar tus estados que más te pueden dar rentabilidad en diferentes tipos. Por ejemplo, hablábamos de la inversión eólica como en Oaxaca, que es la principal. A aumentar todo esto en Oaxaca, ¿para qué? Para toda la gente que está en Oaxaca se pueda ver beneficiada de una infraestructura eólica. A final de cuentas sabemos que bien este tipo de energía nunca se va a acabar. También es importante destacar el almacenamiento local. Actualmente en países que no se tenía como tal esta infraestructura o esta distribución de energía, como por ejemplo Asia, África Oriental y Occidental, hay empresas que ya se están dedicando, que están vendiendo las licencias a todos el Estado-nación de estas,
y se ha implementado una venta de paneles solares en cantidades grandísimas, lo cual ha permitido crecer hasta un 60% del 2010 en África y en partes de Asia. Esto me resulta súper importante, dado que pues solamente con pura energía solar ha crecido tanto el bienestar para estas personas que anteriormente no contaban con una fuente ni siquiera de electricidad. Ahora ya es posible gracias a una simple inversión que dura muchísimo tiempo. Entonces, en ese sentido, mi pronóstico para las energías alternativas en México en el corto plazo, es decir, de aquí a 2024, es que precisamente no va a haber un mayor apoyo financiero o político al uso de este tipo de energías renovables, porque también se les conoce así, dado que el actual gobierno no va a asumir los costos altos, debo decir, de este tipo de energías para su desarrollo en favor de la Agenda 2030, y que bueno, también no va a asumir los costos electorales de una reforma tributaria, al menos en la inmediatez, y por ende tampoco del incremento de la deuda pública, dado que fue uno de sus principales argumentos y fortalezas previo a las elecciones del año 2018, y por lo tanto estaremos viendo este impulso a las empresas paraestatales de energía en México, como es Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, dado que van acorde al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, y que bueno, dado ciertas condiciones excepcionales, se estaría llevando a cabo una política económica contracíclica que precisamente sea necesaria y obligatoria para el Estado mexicano al impulsar este tipo de alza en los impuestos y sobre todo también en el incremento de la deuda pública. Hola, soy Mariana Tello y los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, Economentes. Ahí podrán encontrar conceptos e infografías bastante interesantes. Muchas gracias a todos por escucharnos. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Economentes, Economía para Todos, en donde encontrarás información relevante sobre economía, además de diferente contenido. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Mauricio Torres y los invito a seguirnos en nuestra página oficial de Twitter, @Economentes. Un gusto saludar como siempre a nuestra estimada audiencia de la plataforma de comunicación Economentes. Los invito a seguirnos www.economentes.com, y a mí les recuerdo me pueden encontrar como César Augusto Medina Ramírez, tanto en Facebook como en Instagram. Yo soy Ángel Toscano y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a que le den like a nuestros videos y nos ayuden a compartir este video si es que les gustó. También a que nos sigan en las redes que ya les comentaron nuestros compañeros, y también a que vean todos nuestros videos anteriores. Tenemos una diversidad de temas en los podcasts. También, antes de irnos, quiero recordarles que este programa forma parte de los resultados de investigación de los becarios del proyecto PAPIT IN 301820, Coordinación de Política Fiscal, Monetaria y Financiera para el Desarrollo Económico de América Latina, así también el programa de Servicio Social, Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenido de América Latina. Ambos son del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en nuestro siguiente Economentes Podcast. Eólica.